80 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Estamos ante el fin del orden mundial posguerra? Hablamos. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, Historia Militar y Bellum Artis, Actualidad Militar. Este programa lo transmito en los dos canales a la vez porque es un programa difícil de encasillar. Vamos a hablar de los 80 años de la Segunda Guerra Mundial, pero vamos a hablar también de sus consecuencias en pleno siglo XXI. 80 años después del final del segundo conflicto mundial, bueno, ya sabéis que hubo muchos más antes, la Segunda Guerra Mundial, vamos a hablar de las huellas que ha dejado la Segunda Guerra Mundial, no solamente en el mapa, sino también en las mentalidades de los líderes del siglo XXI. Si os dijese hace 5 años que Xi Jinping y Putin iban a firmar un acuerdo diciendo, como referente de un acuerdo geoestratégico entre dos naciones, los referentes a la lucha de la Segunda Guerra Mundial, y que la Segunda Guerra Mundial hay que seguir combatiéndola, pues nos extrañaría 80 años después. Pues no es así. Sí, la realidad es que son las palabras textuales de Putin y Xi Jinping, justamente en el día de la victoria según los soviéticos, el día 9, un día después de la victoria según los estadounidenses, franceses y británicos, que fue el día 8. Vamos a hablar hoy con el mayor experto casi en España de los que yo conozco de la Segunda Guerra Mundial, y vamos a intentar vislumbrar las secuelas de la Segunda Guerra Mundial en la sociedad del siglo XXI. Hola, Carlos, ¿qué tal? Encantado, como siempre. Muchas Carlos, gracias. tenemos hoy un difícil programa porque es un programa muy abierto. Cuando te dije, vamos a hablar de los 80 años, ¿no? Podemos hablar de la Segunda Guerra Mundial, de batallas un poco, pero la realidad es que eso ya hicimos muchos programas. Contigo tengo ganas de un día hacer una serie sobre la Segunda Guerra Mundial, pero la realidad es que es casi más importante ver un poco qué nos queda, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O qué nos marca la Segunda Guerra Mundial tantos años después. ¿A ti te parece sorprendente que se siga empleando la Segunda Guerra Mundial en pleno siglo XXI? Pues no me sorprende, porque en la historia, por mucho que a algunos les gustara imaginarse esto que el ingenuo de Francis Fukuyama dijo, el final de la historia, ¿verdad? El final de la historia y el último hombre, y vemos un horizonte de paz y felicidad dedicados todos al consumo y estas cosas. En la historia nunca ha sido así. La historia siempre ha sido una sucesión de conflictos, no estoy diciendo una sucesión de guerras, pero sí una sucesión de conflictos que pueden llegar a tensionarse tanto como para desencadenar una guerra. Ese horizonte de un mundo de paz, felicidad, amor y armonía no va a existir nunca. Entonces, claro, en una situación que se está tensando por momentos, como podemos estar un poco viendo todos, las referencias al conflicto anterior, que es el que de alguna manera sigue presente en la mente de los ciudadanos, son la gran fórmula de justificación. Ves el problema que está ocurriendo en Gaza y, por supuesto, se utiliza una justificación de hechos acaecidos en la guerra mundial, ¿verdad? Mm. Y es el tema de Ucrania y lo mismo. O sea, no van a remitirse a problemas del siglo XIII o del XIV, sino al conflicto último que ha habido, que haya conseguido causar una huella indeleble en la mente de la gente, ¿no? Un conflicto como la Segunda Guerra Mundial, que implicó virtualmente a todos los países del mundo, de alguna manera, y que se libró en todos los continentes del mundo, pues ha dejado tal impacto que es lo más sencillo, lo más normal es que se refieran a él. Y como los políticos nunca han tenido como meta
el decir la verdad, sino sin manipular el relato, como se dice ahora, en favor suyo, pues entran a saco en la Segunda Guerra Mundial, deformando muchos de sus hechos, muchísimos de los hechos que realmente acaecieron, para traer el ascua a su sardina, a justificar lo que ellos van a hacer, ¿no? Y Mm. por eso no tiene nada de extraño, no tiene en absoluto nada de extraño. Yo sé que no tiene nada de extraño, pero a mí me parece impactante, porque claro, vemos, Lo por ejemplo, impactante sí, sí, es impactante bastante. es. Porque una cosa es decir, bueno, somos herederos de eso, ¿no? Pero otra, en el caso ruso, por ejemplo, están construyendo casi el nacionalismo ruso a partir de la Segunda Guerra Mundial, como casi un, bueno, lo dijo hace poco pensadores rusos de que la sangre, ¿no? Hace la limpieza de la nación, ¿no? Hace una, como una especie de poda, ¿no? Que el árbol crecerá más fuerte, ¿no? Y parece que están intentando, ¿no? Reconvertir, ¿no? La derrota de Ucrania en algo parecido al dolor de las primeras derrotas de la Segunda Guerra Mundial y después que volverá la victoria después del derramamiento de millones de muertos, ¿no? Es decir, yo esto lo digo porque en Occidente, que también es vencedor, ¿no? Es decir, Alemania, vale, es ahora Occidente, en aquel momento era el enfrentado, ¿no? A los estadounidenses, franceses y británicos, pero en el lado, digamos, de la parte que ahora es occidental, ¿no? No se está celebrando tanto la Segunda Guerra Mundial, se hace, pero no hay ese especie de construcción, ¿no? De nuestras naciones en esa victoria. Es decir, está menos, digamos, militarizada la sociedad Bueno, y claro, estamos menos implicados en un conflicto directo y por tanto se usa menos. Pero mira, yo creo que fue hace 2 días o 3 días. Escuché a un político británico, increíble, increíble, decía, bueno, Inglaterra es el mejor país de la Segunda Guerra Mundial. Dice, ¿por qué? Fuimos los únicos que combatimos desde el principio hasta el final, en eso es los verdad. dos frentes, en el del este, en el Pacífico y en el occidental, ¿no? Desde el principio hasta el final. Y además, somos tan buenos que no atacamos a nadie nosotros nunca, solamente nos defendimos. Y dices, se puede ser más sinvergüenza, pero cuesta esfuerzo. ¿Cómo vas a atacar a nadie si ya tienes todo? Bueno, en aquel Tienes- momento estaba defensiva, claro, sí, eres sí. el dueño del mundo, ¿qué vas a conquistar? En aquel momento estaba defensiva, eso es cierto. Claro, Claro, nos habla defensiva porque es el dueño del mundo y tiene que estar en todas partes luchando porque en su ansia viva de extender su dominio mundial, pues ha llegado desde el Pacífico desde las costas de la China hasta el Pacífico Norte, yo qué sé. Eh, y te da la impresión de que es un país modélico, cuando es el país que está sojuzgando en este momento la represión que está haciendo en la India contra el movimiento Quit India, ¿verdad? Es brutal. Y sabemos que si va a descolonizar, es un tema que hemos estado hablando en tu programa, en otras ocasiones, es porque los tienen que echar de allí. Luego, da la impresión de que ellos mantienen una especie de orden bucólico pastoril en el mundo, tan feliz, y que los demás eran malos, malísimos. Miren, no, lo que pasa es que usted se ha quedado con todo y los demás están pidiendo alguna parte del pastel. Entonces, en Inglaterra se manipula esta visión también. Y por no hablar de lo que estaba diciendo ayer, creo, Macron en Francia, de que Francia va a intervenir en Europa Oriental, en ese pacto que ha hecho con Polonia. Dice, porque no os vamos a dejar tirados como en el año perdón, antes de la Guerra Mundial, tal cual. Y todo esto, este optimismo, se basa en su interpretación que está reactualizando de la Guerra Mundial. Francia cometió la increíble audacia, es increíble, de considerar que ella era una de las vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Un país que bueno, en la sí, Segunda sí, Guerra bueno, Mundial, lo consiguió. Sí, 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 cierto, claro, sí. claro, un país que objetivamente en la Segunda Guerra Mundial su papel es patético, ¿eh? Algún día podríamos dedicarle un programa a esto. Su papel es patético, es un país que se rinde ante los alemanes 2 veces, ante los ingleses 2 veces, ante los americanos 1 vez, ante los japoneses 1 vez también. Es el país que más se rindió en la guerra mundial. Pues de gran potencia. Y se creen que son una gran potencia, cuando no lo son. No lo son. Tú que sigues con más atención
los conflictos actuales, bueno, a mí me pilla un poco ya cansado. Estás viendo cómo se están retirando de todo el Sahel. Sí, ahí están Ahí, bloqueados. claro, se están metiendo los rusos como locos, ¿no? Bueno, ¿por qué se está retirando Francia del Sahel? No porque haya perdido su interés económico o estratégico, es porque Francia no puede aguantar un nivel de Mm, bajas que, por otra parte, es bastante irrelevante. No estamos diciendo que Francia tenga una sangría de miles de muertos que le llegan cada mes, ¿no? Es un número de bajas bastante limitado. Y sin embargo, es tal el pánico que se está produciendo en Francia, que Francia está retirándose de lugares que llevaba décadas Bueno, y aquí. también es porque no tiene ningún apoyo en los países, claro, es decir, al final tendría que Claro, enfrentarse al propio Estado, es decir, un poco más claro. complejo. Bueno, Pero pero es a lo que verdad que vamos. Occidente, sí, pero es una pregunta interesante, Carlos, y al final es una reflexión. Las democracias occidentales tienen, salvo Estados Unidos, que tiene a lo mejor más costumbre o más tradición, no tenemos una buena, digamos, asimilación de las pérdidas. Es decir, Claro. porque no estamos acostumbrados Ujú. a que hay una guerra y mueran nuestros soldados. Y también hay una cosa que es una democracia, ¿no? Al final, si tú cometes eso, no te votan y pierdes, ¿no? Y eso es Claro, algo que paraliza las democracias, cosa que los sistemas autoritarios, entre lavados de cerebro a su claro. población, entre silencio de las muertes o ocultación de las mismas, al final pueden estar perdiendo muchas más vidas, ser un ejército más ineficiente, pero el resultado es que parezca que son mejores. Pero, Paco, si todo eso es perfectamente claro y tienes el 100% de razón. Pero el hecho evidente es que él se está postulando Sí, sí, sí. como una gran potencia para Europa Oriental, donde la más mínima intervención que hubiera que hacer en plan militar costaría automáticamente centenares de muertos. Entonces, no te reivindiques como esa gran nación, se está creyendo su papel en la Segunda Guerra Mundial, que repito, los franceses no cuentan ni un átomo de verdad de qué fue el papel de Francia en la Segunda Mundial. No, Porque no, ni los colaboracionistas tampoco, no, eso no no, cuenta. no, no, no cuentan nada, no cuentan nada. Es vergonzoso. Pero él se lo ha creído. Mm. Y habla de Francia como una gran potencia. De no os vamos a dejar tirados como en los años 30, ¿no? Y, como, bueno, dice, como esta gran ciudad que tenemos aquí al lado, se refiere a Gdansk, a Danzig, ¿no? En los años 30, bueno, poco antes de la guerra, fue en Francia donde se acuñó ese eslogan propagandístico de morir por Danzig, no, ¿no? Mm. Y él dice, no, no, ahora sí que estamos dispuestos a morir por Danzig. Venga, ¿de qué me está usted hablando? ¿De qué me está usted hablando si es incapaz de sostener el papel de Francia en un entorno estratégico mucho más light, como es el del Sahel, ¿no? Donde no tiene usted una superioridad armamentística y de inteligencia que le permite minimizar las bajas a muy poco. Entonces, pero Francia se lo ha creído. Mm. Entonces, los ingleses están falsificando su papel en la guerra mundial, los franceses también, y los rusos, desde luego. Los rusos lo que pasa es que esto, como están en una propaganda, una fase de propaganda activa muy agresiva, muy presente. Entonces, claro, a esto se les nota más, ¿no? Se ve más que las mentiras que están soltando. Pero no pienses tú que los demás países No, no, están no, no. en una Lo versión. único que es verdad que no se ve tanto el, digamos, el uso de la victoria, el día de victoria. Sí, sí, sí. Putin lleva celebrando desfiles a lo grande. Yo creo que Sí, mucho antes de lo de Crimea, yo me suena sí, ya desfiles de 24 horas que iban en continuo, en directo. Yo creo que en el 2013 ya sí. había alguno. Es decir, ya llevan mucho tiempo con eso. Yo estuve en el 2000, déjame pensar en qué. Ah, sí, en 2014 estuve yo justo, sí, cuando cayó el avión de Malaysia Airlines, yo iba volando sobre Ucrania ese mismo vuelo, No. porque yo venía de Moscú y cuando aterricé me llamó toda la familia diciendo que cayó un avión ahí en Ucrania y yo iba volando, y es verdad, fue ese día, ahora me acuerdo, sí. Por lo tanto, ya en aquel momento en Moscú todo el mundo iba con las cintas de San Jorge en los coches, es decir, ya estaban en pleno apogeo el uso de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como elemento, digamos, unificador. Porque algo que te escuché ayer hablando con nuestro amigo Juan Carlos Pérez, no escuché todo el programa, pero escuché esta frase y no sé si la entendí bien, pero yo te la repito, que hablabas de que la Segunda Guerra Mundial no solamente era una guerra a lo mejor ideológica, sino también más bien una guerra de nacionalismos, ¿no? Es decir, al Sí, final naciones. Así es.
los soviéticos realmente eran nacionalistas rusos, la mayor parte, digamos, de lo que había detrás, ¿no? Y ahí era un enfrentamiento que a Putin le interesa, por eso sigue con esa dialéctica, ¿no? Sí, en el programa de ayer de Juan Carlos, yo lo que le dije es que, según la versión que nosotros nos explicaron de la historia en las facultades, la historia era la lucha de clases, ¿no? Y lo que demuestra la Segunda Guerra Mundial es que no, que es una guerra, una lucha entre naciones, no es una lucha entre clases, porque el proletariado alemán no se pone junto al proletariado ruso, ni mucho menos, ¿eh? Se pone junto a la nación alemana. Y los rusos se ponen junto a la nación rusa, no a defender el falso paraíso soviético, sino por la nación rusa, ¿no? Pero todo esto se basa también en una idea de ocultación, ¿no? De mentira, ¿no? Es la idea que se está repitiendo, dice, Rusia no va a tolerar el neonazismo, ¿no? Y automáticamente te hablan de cómo Ucrania en la Segunda Guerra Mundial la pintan como de esto prácticamente Sí, sí, filonazi, ¿no? Yo creo recordar, corrígeme si no fue el primer programa que hicimos tú y yo sobre sí, el colaboracionismo ucraniano, sí. Es el ¿verdad? primer Sí, grupo, sí, sí. O el sí, primero de los primeros, sí. sí, si no fue el primero, fue de los primeros. Bueno, te lo digo porque yo como que te tengo una admiración tremenda porque por la facilidad con la que encuentras imágenes. Ahora busco. No, no, verás tú, te voy a te voy a poner mi desafío. Busca una imagen del general Blasov en Bueno, claro. noviembre del 44 en el Congreso de Praga, cuando crean el Comité de Liberación de los Pueblos de Rusia. A ver si lo encuentras. Hay una imagen muy famosa. Aquí hay una hablando, ¿es esa? A ver, no, es que Espera, espera, la espera, pone. espera. Estoy Es una buscando una imagen que que es que está además a todo color. a todo color. Sí, es una imagen a todo color. Es en noviembre del 44 en Praga. Pues mira, esta vez te voy a defraudar. Comité de A todo Liberación de los color Pueblos. no. Comité de Liberación de los Pueblos de Rusia, Vale, vale. KONR, a ver si lo encuentras por ahí. A todo color no. Bueno, pues igual existe a todo color la foto, igual en internet no está a todo color. A ver cuál la que se encontraba, a ver si es la que yo me refiero. A ver, no, del comité. De liberación es un acto público de presentación del KONR en Praga. Vamos a ver, no es ninguna de estas. A ver, no Esta es, no, esa no es, esa es de cuando lo están juzgando. Para abajo, baja esta un va a ser poquito. esta. Esta es, exactamente. No, pues esa foto existe a todo color, ¿no? Vale, la busco, Bueno, la y busco. existe una foto de estas a todo color que además que tiene, el ángulo está un poquito más doblado y se ve mejor a la tribuna, ¿no? Porque aquí se ve a Blasov con el uniforme, digamos, suyo personal, que era un uniforme especial, y se ve un montón de gente presidiendo la mesa, ¿no? Y van todos vestidos de generales alemanes y todos con el águila de la Wehrmacht en su tal. Solamente observas que las charreteras son rusas. Son todos los generales del ejército ruso de liberación. Había un montón. Ahí los tienes. Ahí tienes a varios de ellos. Sí, señor. ¿Los ves? Varios. El millón de Hiwis que también participaron, Sí, sí, se os sí. olvidan. No, pero a lo que vamos. Vamos a un detalle. Te dicen, los ucranianos, nazis todos, porque estos tenían alguna división. Los estonios, los letones. Mire, caballero, lo que más había eran rusos. No vas a encontrar una foto como esta donde los personajes sean letones o ucranianos. Me refiero que esa reunión en Praga fue al mayor alto nivel. A Blasov lo recibió Himmler en persona. Himmler en persona recibió a Blasov. Goebbels recibió a Blasov. No hay ningún líder ucraniano o letón o estonio que recibiera ese trato que recibió Blasov. ¿De acuerdo? Entonces, no mienta usted, no mienta. Hubo tanto colaboracionismo ruso como estonio. Y cuando usted está diciendo que hay que desnazificar Ucrania, podría decir, voy a desnazificar Mira, aquí está la Ucrania. foto. Aquí está la foto. Ahí lo tienes, con Goebbels. Pero hay otras fotos que está con Himmler.
Estos, lo que pasa es que ya los desnazificó Stalin. No, porque de hecho No, si estoy en broma, estoy en broma. Es que es verdad que niegan creo que el millón de rusos que colaboró con sí, Hitler. sí. Ahí lo ves, todos son generales con su escudo de la liberación, pero esa idea de que los ucranianos, los estonios y Rusia es un valladar contra el nazismo y tal, es mentira. En Rusia colaboró más gente que nadie, más gente que nadie. Todo lo de la Gran Guerra Patriótica es un auténtico mito. Ahí los tienes. Pues no veas tú la cantidad de señores que llevaban uniforme de general de la Wehrmacht y eran rusos. No vas a encontrar esas imágenes. A ver quién me encuentra una imagen de general Vangerskis, por ejemplo, el jefe de los letones, recibido por este hombre, por Himmler o por Goebbels. No. Entonces, es mentira. No existió la Gran Guerra Patria, es una construcción propagandística. Los rusos, unos apoyaron a Stalin y otros lo combatieron con entusiasmo y para eso no dudaron en ponerse en el bando alemán. Y el apoyo popular que finalmente se obtiene tiene que más que ver con las prácticas cotidianas del stalinismo, es decir, el uso del terror, que con otra cosa. ¿De acuerdo? Por supuesto, a todo esto los alemanes les van a prestar un favor especial a Stalin, cometiendo todos los errores y todos los crímenes que se le vinieron en mente, ¿no? Pero que no me cuenten milongas. O sea que la historia nos la cuentan tan falsificada que da vergüenza, da un poquito. Esta foto que ahora Es- Putin está en versión ortodoxa, ¿no? Exactamente, Aquí exactamente. Así, mire, una caballero. mesa de miembros del ROA, todos Sí, sí, con unos todos, popes, todos vestidos de, de y oficiales todos de Hitler alemanes. y todo de nazis. Sí, 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 sí. Esto se me olvida, ¿no? A mucha gente. Pero bueno, Claro, se lo olvida. sobre todo al prorruso medio. Sí, pasa la imagen siguiente que tienes, esta. Esta, si no me equivoco, hasta donde viene en mi memoria, el que está ahí sentado es ni más ni menos que el Reichsprotector de Bohemia y Moravia, ¿no? Que es un señor que al acabar la guerra lo ejecutan por crímenes contra la humanidad y cosas de ese tipo, ¿no? Es decir, esta es la gente que estaba con un ruso. No me cuente usted milongas de los ucranianos, de los estonios y de los letones. Porque si hubo colaboracionismo ucraniano, estonio, letón, también lo hubo. Y en gran medida ruso, en mucha medida. Ya te digo, no vas a encontrar ejemplos análogos a estos. Ahí lo tienes, ahí está, con el Reichsführer Himmler. Ha pasado la imagen. Ahí está, Aquí. con Himmler. ¿Alguien tiene una imagen? Dice, por ejemplo, en Bueno, Ucrania en este de bandera, momento. no me suenan a mí muchas No, imágenes no, así de este no. nivel. Stepan Bandera. Porque Bandera acabó en la cárcel, en un campo. Claro, Stepan Bandera estaba metido en un campo de concentración alemán. Porque él quería la independencia de Polonia, no quería que la convirtieran en una colonia alemana, ¿no? Cierto, es un anticomunista, ferozmente antirruso, y etcétera, etcétera. Pero Stepan Bandera estaba en un campo de concentración. Y sin embargo, tú lees ahora o ves la propaganda rusa y parece que todos los ucranianos eran devotos colaboradores de los nazis, más genocidas que nadie, y los rusos, pobrecitos, salvaron a la humanidad. No, no me cuente usted milongas porque no es así, ¿no? Eh, yo creo que una de las veces que hemos estado hablando, me comentaste tu visita a Hungría, ¿verdad? Ujú. ¿Apreciaste mucho entusiasmo entre los húngaros por los rusos? Por la experiencia No, de haber tenido un a ver, régimen. estaban quitando el dilema que había allí mismo cuando estuve yo era el monumento que hay soviético cerca, digamos, en el centro, muy cerca del Parlamento. Lo querían quitar, pero eso sí, el gobierno es prorruso. Bueno, en este momento, pero no me refiero a No, la sociedad no, que va, cómo que va. analiza la sociedad No. húngara el hecho de que se les impusiera manu militari un régimen que no querían, no solamente no querían, sino que detestaban. No, de hecho Entonces, ahora que tienen, dice, no, tienen liberamos Europa. Oiga, mire, caballero, en Hungría nadie quería que les liberasen ustedes, por favor. ¿Eh? Eso no es así.
No los que tenemos una cierta experiencia de Europa Oriental, que hemos visitado por aquí y por allá algunas cosas, sabemos que para los europeos orientales esa liberación fue una auténtica tragedia. ¿Mm? Y Mm. te lo dicen con toda tranquilidad, ¿no? No, de hecho, hay un museo en el que conmemora un poco, los asesinados por el KGB, Ujú. y lo tienen todos ahí de las represiones que hubo en Hungría, ¿no? También, que también fueron reprimidos por los soviéticos, ¿no? Porque algo Claro. que podemos hablar, claro, la manipulación, ¿no? De Rusia como el único que combatió, ¿no? Sin tener una mancha interna, ¿no? Porque Ucrania tiene mancha, Estonia tiene mancha, Letonia tiene mancha, todos tienen mancha menos ellos, porque olvidan, ¿no? O quieren hacer olvidar al mundo eso, 1 millón de rusos que se unieron a los alemanes porque no querían luchar a favor de los soviéticos y querían Y enfrentarse. Y, claro, y no solamente ese hecho, Paco, más cosas quieren hacer olvidar, porque también quieren hacer olvidar, por ejemplo, esos años bueno, que fueron de un los gulag, auténtico ¿no? idilio amoroso, ¿verdad? Los gulag. No, me refiero de septiembre del Ah, 39 bueno, hasta junio no, no, 41. cómo se repartieron Polonia entre ellos, ¿no? No, y cómo colaboraban Bueno, estrechísimamente. las materias primas, las Sí, sí, maniobras no, oye, de... materias primas y tecnología militar, ¿eh? Sí, 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 sí. Que los alemanes les entregaron ejemplares de su Panzer III, ¿eh? Y creo que hasta del Panzer IV, que los rusos estaban moscadísimos. Queremos ver lo mejor que tengáis. Dijeron, pues es esto. Y ¿cómo vas? Esto no lo estás engañando. No puede ser que esto sea lo mejor. Y si tenemos nosotros el T-34, capullo, ¿cómo va a ser esto lo mejor que tengáis vosotros? No. Los alemanes, la gente se olvida que los alemanes le entregaron mira que tenían pocos buques de guerra. Pues uno de ellos, el Luxor, creo, un crucero pesado, Mm. se lo entregaron a medio acero a los rusos. O sea, no les importó comprarles todo tipo de tecnología militar o suministrarle a todo tipo de suministros bélicos. Si hay una batalla de Inglaterra, es porque los aviones del mariscal Goering vuelan con petróleo ruso. ¿De acuerdo? Exactamente. Entonces, ¿de qué me está usted contando? Bueno, es que ¿De qué me está usted contando? hasta la última noche, si no recuerdo mal, Carlos, cuando empiezan a atacarlos en Barbarroja, estaban llegando trenes con Sí, materias sí, sí, primas cruzando la frontera. Es decir, y efectivamente. Stalin no se lo creía el primer día. Es decir, ¿cómo va a ser posible que Claro, me ataquen? claro, claro. Entonces, quiero decirte Vamos que a ver. no podemos evitar que los políticos vayan a utilizar la historia en su favor, pero es una triste vergüenza cómo la manipulan, hasta qué extremos tan inconcebibles la manipulan, ¿no? Y te obligan a ti como historiador a plantar cara y decir, pero no me cuente usted más mentiras, por favor, que esto no es tal como usted lo cuenta. Yo creo, Ari, me vas a perdonar que me hago un pequeño lío, porque haces tantísimos programas que a veces me pierdo. Pero juraría que Me lo hago yo. que has entrevistado a José Ramón Soler sobre su libro, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ah, El bueno, de partisanos, el de partisanos, sí, sí. exactamente. Bueno, juraría que digo que, como sí que también has entrevistado a su hijo. Sí, Bueno, sí. el libro de José Ramón Soler, yo creo que es demoledor. Todo ese mito de los partisanos es falso. Es falso el mito de los partisanos. Y en cambio, ¿con qué eficacia te ocultan ciertas realidades, ¿no? Fue cuando empezó la última guerra en Ucrania, ¿no? Cuando los ucranianos, si no me equivoco, presentaron a Eurovisión a una cantante tártara de Crimea, que ganó con una canción donde hablaba de la deportación de los tártaros de Crimea en el verano del 44, ¿no? Y entonces la gente dijo, anda, qué cosa más curiosa. ¿Esto ha ocurrido? Claro que ha ocurrido. Dentro de ese lote de la liberación, lo que ha hecho el Ejército Rojo es deportar nacionalidades Enteras. enteras, se Enteros. dice punto, enteras. Y nos quedará siempre la duda, es una cosa que se repite muchas veces, pero francamente yo no sé si se llegó a decir, aquello de que Stalin dijo que no deportaba en masa a todos los ucranianos porque eran 40 millones, pero que si no los hubiera deportado, ¿no? Mm. Deportar las nacionalidades que tenían pues varios cientos miles de habitantes o unos pocos millones de habitantes. Pero
parece ser que fue el límite demográfico el que impidió la deportación de los ucranianos, ¿no? Pero bueno, en otros países que la cosa era más manejable, pues las deportaciones que hicieron, por ejemplo, en los países bálticos son tremendas, ¿no? Ahora los rusos plantean la situación en los países bálticos de la minoría rusa, que muchas veces no es tan minoría, como un atropello a los derechos humanos. Dice, pues mire, posiblemente no sea justo esas marginaciones que se les hace a la minoría rusa, pero es que esta minoría rusa existe aquí porque en los países bálticos han deportado a centenares de miles de personas. Bueno, y tampoco, y no se quieren, digamos, integrar en la nación en la que viven, porque siguen siendo, digamos, bueno, quieren volver a Rusia. Es decir, es un tema muy complejo. Es decir, en Georgia, en Ucrania, ya sabemos que lo utilizan como Sí, excusa para su invasión. Es decir, esto sí, sí, entiendo sí. también a Estonia que tenga miedo. Es decir, si Estonia Claro. tiene una minoría que están diciendo que quieren seguir siendo Rusia, es Bueno, normal que haya cierta preocupación, es decir, sí, porque sí. saben cómo funciona Rusia, ¿no? Rusia No. legitima sus invasiones con esto del trato a la minoría rusa, ¿no? Es decir, pero sea verdad o mentira el maltrato. Es decir, aquí hay alguien diciendo por aquí, ¿no? Que Ucrania tiene muchos sesgos nazis, ¿no? Porque maltrata a las minorías. Pues hay que pensar a cuáles, porque tiene un presidente judío, un ministro, si no recuerdo mal, de defensa tártaro, y el jefe de Estado Mayor es ruso. Ujú. Es decir, el jefe del ejército ucraniano es ruso a día de hoy. No, pero esta moto está muy vendida. O Sí, sí, sea, sí, bien comprada. el conflicto actual, como se cuentan tantas mentiras, yo soy incapaz de analizarlo con un poquito de ecuanimidad. Hay que ir Pero sacando un poco así, pretender, Carlos. pretender que Ucrania a día de hoy es un país Sí. nazi es una mentira de tal tamaño. Usted puede decir de que se ha entregado con armas y bagajes, maniatado a los intereses norteamericanos, y a lo mejor es cierto. Pero pretender que Ucrania es un país nazi Bueno, es cómico, es esperpéntico. Y lo que pasa es que cuando dices eso, el paso siguiente es las declaraciones que hacía Sergei Lavrov esta semana, diciendo que en la Unión Europea mandan los partidos neonazis. ¿en qué quedamos? ¿O somos woke y LGTBIQ, o somos Es, nazis? es acojonante, ¿no? Eso, claro, lleva diciéndolo mucho tiempo la gente como Daniel Ortega, del de Nicaragua, o Nicolás Maduro, cuando le condenan de la Unión Europea, dice, bueno, es que en la Unión Europea, el Parlamento Europeo son todos nazis. Bueno, vale. Pero claro, uno quiere pensar que Sergei Lavrov, ministro de Exteriores de una gran potencia mundial, es un poquito más sutil en sus planteamientos. Pues lo está diciendo. Claro, pero Carlos, ahí, Mira, es que la palabra, cuando uno utiliza la palabra nazi o fascista en el debate político, para mí queda ya totalmente desacreditado. Porque también es absolutamente falso que Putin sea nazi. ¿no? Y que Es sea que también se comunista. está diciendo. Pero Vamos a también ver, otros dicen que es comunista para legitimarle también, que tampoco es verdad. ¿cuál es el problema con esa palabra nazi o fascista? Si tuviera un contenido exacto, Mm. pues lo utilizas y ya está. El problema es que, ¿quién es nazi o fascista? El que a mí no me gusta. ¿Mm? Y te encuentras que aunque sea catalogada como nazi o fascista, absolutamente a todo el mundo. Entonces, cuando alguien utiliza esa palabra, está mintiendo, ya está mintiendo. Ni Putin es fascista, ni nazi, ni Zelensky ni es fascista, ni nazi. Son otras cosas. Vamos a tratar de analizar los problemas con un poquito más de, de realismo, de objetividad y de profundidad, ¿no? Carlos, Y pero te interrumpo porque yo creo que puedo construir aquí algo interesante, ¿no? Porque las palabras, tienes razón, que están devaluadas. En España se llama facha a todo, a lo que no es como tú, ¿no? Pero en Rusia pasa algo parecido con lo de nazi, ¿no? Ellos, al ganar la guerra, ¿no? Stalin dicen que se sorprendió de la cantidad de colaboracionistas que había cambiado de bando, ¿no? Esos Hiwis, esas tropas del ROA y muchos más, ¿no? Todos los pueblos del Cáucaso que pasaron también al ejército alemán, y comienza esa política del SMERS, ¿no?
esa persecución a la Smers y a la muerte a los espías, y empieza ahí toda esa campaña de la desnazificación de la URSS, ¿no? Y comienza a crearse ese ideario en el colectivo soviético y después, por ende, también en los que comparten ideología, de que existe siempre un enemigo externo que es el nazismo, o en versión facha, ¿no? Es decir, al final, todo aquello que va en contra del orden interno del régimen es un nazi, aunque podría ser perfectamente un socialista de otro tipo o un demócrata cristiano, ¿no? Pero para ellos todo lo que va en contra del orden establecido, Aunque no se dice, no es nazi, pero objetivamente sirve los nazis y ya está. Lo eso digo, justo. cuando una persona utiliza ese argumento, para mí queda automáticamente desacreditada. Dice, eso es tan falso, está utilizando usted un recurso tan falso que ya no tengo ni el más mínimo interés en escuchar lo que usted vaya a decirme. No, no. Putin, desde luego, no es un fascista ni un nazi. ¿Eh? Puede ser, y eso sí, es mucho más fácil equipararlo, mucho más sensato equipararlo a los zares Sí. que al nazismo, para nada, no tiene que ver nada con el nazismo ni con el fascismo. Es sensato, es decir, bueno, está heredando una tradición de nacional rusa, de expansión en búsqueda de salida a los mares cálidos, todo ese tipo de historias que se alimenta siempre con el temor al ataque desde la frontera, ¿no? Entonces dicen, claro, necesitamos, por ejemplo, necesitaríamos los países bálticos con un perímetro defensivo, ¿vale? Pero en cuanto ocupases los países bálticos, entonces la amenaza ya sería Suecia. Y si ocupa Suecia, la amenaza sería Noruega. Porque ¿qué ocurre con estas teorías de los perímetros defensivos? Que Que van aumentando en razón a tu aumento, claro. claro, cuanto más grande haces el perímetro defensivo, realmente estás más sujeto a amenazas porque tienes más zonas de contacto Claro. los potenciales enemigos. Entonces, esto es absolutamente falso. Esas otras cosas dicen, no me puedo creer, y lo oyes, cuando te dicen que se considera, por ejemplo, a Estonia una amenaza, pero funciona. Funcionó y se legitimó increíblemente la guerra contra Finlandia, un país iliputiense. Pues, ¿quién iba a pensar que se iba a atacar a ese país? Si era pero ¿qué peligro podía suponer Finlandia para la Unión Soviética? Y se la atacó. ¿De acuerdo? Entonces, ahora oyes las amenazas que se lanzan sobre los países bálticos, a los cuales se les presenta como una especie de marionetas de los occidentales contra Rusia. ¿Qué amenaza puede suponer un país como este para un país como Rusia? Si solamente con uno de esos misiles que ayer desfilaban tan generosamente por Claro. la Plaza Roja, borras del país a Finlandia. Eso es lo que acaba de decir Meinster aquí, es lo mismo que tú antes, justamente. Es absurdo cuando una supuesta potencia nuclear dice que necesita países enteros para como colchón defensivo. Tienes toda razón del mundo. Es decir, Absolutamente falso. Pero digo, igual, pero es que estas mentiras te las repiten, te las repiten. Igual que es falso eso de la gran guerra patriótica, etcétera, etcétera, es falso lo del colchón defensivo, para nada. A lo mejor antes sí, hombre, cuando era una invasión terrestre, dice, bueno, si pongo 150 kilómetros más para correr, pues pero ahora es. Y en cambio uno se pregunta, ¿y por qué no tratan de esos países atraérselos a su órbita? ¿Mm? no, lo que no se preguntan es por qué se le marcharon todos. Sí, Claro. exactamente. Se lo Es marcharon decir, los dos. yo siempre Claro. pongo, Carlos, el símil que no es geopolítico, ni es un símil de nada. Esto es como el que se le marcha a la mujer, se casa con otro y la culpa es del otro con el que se casa la mujer, no suya porque se le haya marchado la mujer. Lo digo Mm, porque parte del pensamiento, ¿no?, que tiene Rusia y los que justifican a Rusia es como justificar a veces al matatador. mm. Si la ex no quiere estar contigo, es por algo. No es culpa de la ex, es culpa tuya. También. Y entonces ahí hay gente que intenta justificar, como fue mío, tiene que ser mío. No, no, como fue Sí, sí, tuyo sí. y ya no es tuyo, hará lo que quiera. O sea, Es más, no, claro, se fue porque tú le diste la ven, iros. O sea, realmente se nos olvida cómo se produjo el desmembramiento de la Unión Soviética, que es el Yeltsin diciendo, iros todos, no quiero saber nada de ninguno de vosotros. Entonces, no.
están presentándolo como una especie de puñalada por la espalda de estos países cuando fue el Yeltsin el que dijo, fuera todos, no quiero saber nada, Rusia, sus productos y sus bienes para ellos, ¿no? Pero ya se produjo esa ruptura, vale, muy bien. Pero sigue habiendo esa cercanía geográfica y una cierta relación cultural. Es decir, por ejemplo, el número vamos a seguir con Estonia, si te parece. El número de estonios que pueden hablar ruso Mm. es muchísimo. Hay muchísimos estonios que pueden hablar ruso. Bueno, y Rusia es un gigantesco mercado, ¿de acuerdo? Las posibilidades de que los estonios hagan negocios con alemanes, con británicos o con norteamericanos, yo creo que son bastante reducidas. En cambio, me da la impresión, no soy economista, de que las posibilidades de negocio con Rusia debían ser tremendas. Pero, ¿qué ha ocurrido para que no quieran? Por ejemplo, en el caso ucraniano, te lo digo yo porque lo miré y lo leí en su momento varias veces, en el 2013 el 50% de la economía ucraniana estaba vinculada con Rusia. Es decir, económicamente no es rentable romper, pero había otras cosas, había la idea de, por ejemplo, ucranianos a mí me dijeron que, claro, en el 2013 ellos veían que Polonia había mejorado, estaba creciendo y que ellos no. Y empezaron a decidir que a lo mejor estaban mejor con Europa. Es decir, no solamente es la relación económica, claro, porque los oligarcas, muchos de ellos tenían relación económica con Rusia porque eran oligarcas defendidos, ¿no? por el Kremlin y su industria derivaba totalmente para Rusia, pero el ciudadano medio que no, no tenía acceso a ese mercado o la suerte, realmente solo estaban con Rusia contentos por el gas, que se le vendía y de vez en cuando se les cortaba el gas, acuérdate, aquello que les cortaban Sí. el gas, cuando había un gobierno que decía algo, pum, gas. Por lo tanto, a día de hoy, si lo pensamos bien, Europa, ¿cuánto comerciaba con Rusia fuera del gas? Claro, habría que ver balanzas comerciales. A lo mejor yo no tengo ningún producto ruso en mi casa, salvo una matrioshka que me dicen que es Es- china. Y un icono, el icono sí, ese icono me costó dinero y siquiera, pero, pero la realidad no tenemos productos, es decir, tenemos materias primas. sí, Y sí, claro, sí, eso al sí. final te genera no sé qué tipo de relación comercial, pero no es estable, lo acabamos de ver. Ujú. No, y por eso esa relación que tú dices también se da incluso dentro de las minorías rusas que habitan en los países bálticos, por ejemplo. Cierto, tú vas por la calle y oyes a mucha gente hablando en ruso y después en cuanto experimentas un poquitín ya de tu oído se perfecciona un poco. Hay lugares donde oyes hablar fundamentalmente ruso y lugares donde oyes hablar fundamentalmente letón. Luego Mm. descubres, dices, estos bares son de rusos y estos bares son de letones, Sí, son ¿vale? como dos sociedades que no conviven Sí. realmente. Pero, atento, tampoco ves una apología también, tampoco hay tanta nostalgia de los rusos, A rusos, ver, rusos. porque viven mejor siendo estonios, estos o letones. Ahí Es decir, está. está claro. Es decir, el tema fue en Ucrania, que no vivían bien y algunos pensaban, vamos a vivir un poco mejor si Rusia nos asimila y otros vamos a vivir un poco mejor si nos unimos a Europa, ¿no? Y ahí fue más complejo, pero en Estonia, Letonia y Lituania no creo que nadie tenga dudas que viven mejor ellos que el vecino suyo o el primo suyo que vive al otro lado de la frontera. Esa es la impresión que tengo yo, porque estuve nada en marzo en Estonia y estuve en la frontera de Narva, ¿de acuerdo? Impresionante, un lugar de esos que dices, madre mía, aquí está la historia en toda su esplendor, ¿no? A un lado del río Narva, el castillo ruso, al otro lado el castillo que fue sueco, danés, alemán y toda la historia, ¿no? Enfrentándose uno a otro, ¿no? Bueno, como está cortadas las relaciones por el boicot las medidas económicas contra Rusia, bueno, pues la frontera no está abierta al tránsito de No, vehículos. y está blindada incluso. ¿Eh? No, no, pero está abierta al tránsito de personas. ¿Eh? Uh-huh. Entonces, claro, me subí, lógicamente, como todo buen turista, a lo alto del castillo que domina el río Narva, ¿no? Y al pie está la frontera terrestre, en la cual había una cola que era toda de rusos que volvían
de estar en Estonia a Rusia, ¿de acuerdo? Es decir, gente que, yo qué sé, compras o lo que sea, no conozco tanto, pero eran todo gente que regresaba a Rusia, ¿de acuerdo? No había nadie que quisiera pasar en el sentido contrario. ¿Eh? Entonces, me da la impresión de que efectivamente muchos rusos de Estonia dicen, no, si aquí estamos muy bien, ¿no? No veía rusos que dijeran, dicho, mira, voy a comprarme cosas a Estonia para traerlas a casa. Eh, Perdón, rusos de Estonia que dijeran, voy a Rusia a traerme cosas, sino al revés, ¿no? Sí, Es un poco como la frontera entre España y Marruecos. Tú ves esas colas de gente que quiere entrar en España, pero no al revés, ¿verdad? Esta gente que va cargada con butos y cosas de ese tipo. Entonces, me dio esa impresión y me recordó automáticamente a lo que yo había visto tantas veces en la frontera de España con Marruecos, ¿no? De que hay una diferencia ahí bastante grande. Entonces, pero en fin, quizás nos estamos yendo demasiado, sí, sí, desviando sí. mucho del No, tema de la la, valoración la Segunda Guerra Mundial, de, sí, sí. de la Hay, Segunda Guerra hay un Mundial. tema que también, por ejemplo, China, ¿no? Saca el mismo discurso, ¿no? La lucha contra la Segunda Guerra Mundial y que nadie reescriba la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que no recuerda, ¿no? O lo que no quiere decir es que China, no la comunista, pero China tuvo también enfrentamientos con Rusia por temas fronterizos y que Estados Unidos fue la que ayudó a China contra los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. No fue Rusia, fue China, fue Estados Unidos el que ayudó en la mayor parte del combate y también aquella ruta a Birmania, los pilotos voluntarios. Es verdad que no lucharon a favor del ejército comunista, pero sí que lucharon a favor de Ya, China. pero es que no podemos ignorar que, y esta es otra de las cosas en las que vemos, así recuperamos un poco el hilo del principio, la herencia de la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, en China, por mucho que se haya instalado a nivel económico el turbocapitalismo, sigue siendo un régimen Sí, sí. de partido único controlado por el Partido Comunista, que es el que se impuso en esa especie de epigonismo de la Segunda Guerra Mundial, que es la Guerra Civil China, ¿no? Es un apéndice de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, ¿qué van a decir estos señores? Estos señores están ahí por lo que están. Están ahí por lo que están. ¿Eh? Y si en un cierto momento cambia la situación geopolítica, no te preocupes que siempre pueden encontrar argumentos en el baúl de la historia, en un sentido o en otro, ¿no? Cuando la ruptura chino-soviética, a la muerte de Stalin, y después pasados ya 20 años después de eso, el acercamiento a Estados Unidos, sacaron a relucir todas las ocasiones en las cuales la Rusia mala, malísima, había atacado a la China buena, buenísima, ¿no? De los llamados por los chinos, les llaman los tratados desiguales. Tienen una lista completísima de todos los tratados que les impusieron los occidentales, incluidos los rusos, que le mermaron su hegemonía. Entonces, 5 o 6 de esos tratados son tratados impuestos por los rusos. Y te dicen clarísimamente, lo decían en aquella época, que Vladivostok era zona china, Claro. que Khabarovsk era zona china, y te dicen que hasta donde, ¿cómo se llama esta ciudad? Joder. Bueno, no recuerdo ese instante. Es la ciudad más grande de Kazajstán. Samarcanda. No, No, eso, Samarcanda está no, no, está en otro lado, sí, sí. Espera. eh, Tashkent. Sí, y te dicen que Tashkent fue una ciudad que era de soberanía china. Estoy buscando aquí el mapa de la Gran China. Ujú. Y si os fijáis, tiene gran parte del territorio ruso. Aquí. Sí, claro. Y bueno, por supuesto, y ni que Esto decir es tiene. territorio ruso y este es territorio japonés controlado por Rusia actualmente. Ujú. Sí, bueno, y ahí tienes que está Todo toda Vladivostok. Mongolia, ¿verdad? Sí. Toda Mongolia, que realmente es una cosa Y esta zona anecdótica. que tú dices debe ser esto que estás comentando por aquí. No, ¿No? Xinjiang ¿Más? Uigur, eso es Xinjiang Uigur, eso es China en la actualidad. No, pero que sea un ramalazo este por aquí, a lo mejor. No, No, es que no. iba Más para bastante acá. más allá Ah, aún. más para allá.
el concepto chino No, de estos soberanía Xinjiang, sí, sí, esos es un los poquito musulmanes, drástico, sí, sí, los porque uigures. ellos cuando un territorio mandaba vasallaje, pruebas de vasallaje, ya lo consideraban chino, ¿no? Es una especie de dependencia del imperio del centro, ¿no? Y como los, ¿qué te digo yo? Los reyes de Vietnam o de Birmania prudentemente mandaban todos los años impuestos así de homenaje al emperador chino, pues los chinos, pues esto no es nuestro, ¿no? Pero entonces ellos consideran que la mitad de lo que sería Kazajstán era suyo, ¿eh? Y, por ejemplo, una batalla, no sé si te suena, la batalla de Talas. La batalla de Talas es muy importante, es del siglo No, octavo. no, no. Y no te digo porque es una batalla que se libra, si no me equivoco, el territorio es del actual Kirguistán, ¿de acuerdo? La batalla de Talas es la que marcó la expansión del Islam en Asia Central, ¿de acuerdo? ¿Quiénes se enfrentan en... Ahí Aquí el está. río Indus, aquí nos Ahí centramos un está, sí poco. señor. ¿Lo ves? Exactamente, la batalla de Talas. Ahí están los chinos contra los árabes musulmanes, ¿de acuerdo? Entonces, ya ves hasta dónde consideraban los chinos lo que consideraban suyo. Es decir, están allí peleando contra esta gente, ¿no? Contra los árabes. Entonces, bueno, también nos estamos volviendo a ir mucho. Me refiero que los chinos en este momento están jugando la carta del acercamiento a Rusia y esgrimen razones históricas. Si por H o por B en algún momento rompen con Rusia, como ocurrió en estos años, entre los años 50 a los años 70, pues encontrarán razones históricas. Y atentos, también encontrarán razones ideológicas, porque te recuerdo que los chinos lo que hicieron fue que consideraron que los sucesores de Stalin, Khrushchev y tal, eran revisionistas y como tales lacayos del fascismo, ¿no? Y una suerte de versión local del socialfascismo, ¿no? Ya sabes que siempre se utilizan estos argumentos históricos, más o menos traídos a cuenta, y también estas descalificaciones ideológicas. No hay nada nuevo bajo el sol, simplemente que en cada momento tiramos del leitmotiv propagandístico que nos venga mejor. ¿De Mm. acuerdo? Entonces, pero en fin, pero a lo que íbamos, que siempre nos estamos desperdigando un poco. Esta es una de las consecuencias directas de la Segunda Guerra Mundial. Esta posibilidad de acercamiento, porque resulta que, claro, estamos hablando de que China se convierte en comunista como consecuencia directa de la Segunda Guerra Mundial. Por no hablar, y esto parece que es increíble, ¿verdad?, del tema de las relaciones entre Corea del Norte y la actual Rusia. La dinastía esta de los Kim Mm. la inaugura un señor que era capitán del Ejército Rojo. E hizo otras cosas, pero básicamente a la posteridad, por lo que pasa es como capitán del Ejército Rojo y que hace después la carrera política que hace, ¿no? Entonces, es una consecuencia tan evidente, tan directa de la Segunda Guerra Mundial, Sí, sí. que salta a la vista, ¿no? Lo único que es verdad que, por ejemplo, China, históricamente, la relación con Rusia, bueno, la URSS, mejor dicho, fue buena en la época stalinista, pero después con los distintos mandatarios no fue tan buena. Ahí fue cuando aprovechó Estados Unidos aquello de la diplomacia del ping-pong para alejarlos de... Tardó casi 20 años en sacarle partido a esta Sí, pero bueno, ruptura, pero pero lo bueno, logró al final. Al sí, final sí, sí sí, que... sí. Sí, sí. Sí, porque eso, por lo tanto, te demuestra que los bandos son siempre, hay una flexibilidad o no sé, que fluye en la situación histórica, no es fija, ¿no? Y China llegó un momento en que consideró que Rusia era su enemigo principal a nivel geopolítico, a nivel ideológico, etcétera, etcétera, hasta el punto, tú lo acabas de señalar, de recibir allí a un señor como Nixon, que no es que sea un señor norteamericano, es que es un norteamericano muy de derechas, ¿no? Y las fotos estas de los chinos negociando con Kissinger, dices, madre mía, lo que ha tenido que cambiar el mundo, ¿no? Luego puede cambiar la situación y China cambiar de posición. Parece que no parece que vaya a ocurrir, digamos, a corto plazo, porque efectivamente una de las tendencias que sí que podemos detectar a nivel internacional a día de hoy
es la creciente tensión entre China y Estados Unidos. Sí, Esa, entonces, como esa es una tensión creciente, lo lógico es que los chinos busquen aliados y los aliados, en este momento, un aliado óptimo es la, la Rusia de Putin, que le puede proveer de un montón de cosas que después de todo China no controla del todo, ¿no? Me que no refiero que tiene, China, que, directamente gas no tiene, por ejemplo. claro, los chinos están haciendo cosas de ingeniería increíbles, ¿verdad? Cuando uno piensa en la energía hidráulica que están sacando de las presas de las tres gargantas, dices, madre mía. Bueno, sí, pero eso no te da combustible para los coches. Mm. Y ni gas para las plantas de ciclo combinado. Entonces, la alianza con Rusia en este momento es fundamental para China. Sí, de hecho, está anunciado el gasoducto ese que se estaba Claro. hablando, acelerarlo para el 2027. De hecho, Ujú, un símil, vamos a un símil con la Segunda Guerra Mundial. Eh, el comienzo, ¿no?, de la crisis Estados Unidos-Japón tiene que ver con, bueno, la decisión estadounidense de bloquearle el acceso al petróleo. ujú. Y ahí viene después el acceso, el ataque japonés a las Sí, sí. colonias holandesas, ¿no? Para buscar ese petróleo. Bueno, que ya estaba planeado, no surge así, pero la realidad, podemos ver cierta similitud, una guerra comercial o un bloqueo, por ejemplo, comercial estadounidense, o lo que está haciendo, por ejemplo, Trump y Xi Jinping ahora mismo, esta guerra arancelaria, si se cerrase realmente el comercio entre las dos naciones, o incluso con Occidente, ¿es un detonante parecido al que vivimos antes de Pearl Harbor? Pues es una excelente pregunta, pero lo que pasa es que yo no me atrevo a darte No, una no, respuesta. no, yo digo que se nos parece, que se puede Sí, 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 parecer. hay una situación ahí parecida. Lo que pasa es que también es cierto que hay una serie de datos que son distintos, ¿no? Ya, no, Por la ejemplo, conexión económica no, es mucho mayor. claro, la conexión económica es brutal. Si es que en este momento, hasta donde yo sé, creo que los principales tenedores de deuda pública norteamericana son los chinos. No, está entre los principales, sí, es decir, yo Bueno, creo que tiene un antes sí quince fueron, por ciento. llegaron a ser los principales, Sí, pero no, pero que no controla, hay gente que dice que controla el 50%, no, controla un 15, un por ahí, pero sí, tiene mucho, sí, sí, sí. claro, entonces también esa posibilidad es a tener en cuenta, ¿no? Dice, bueno, si es que están tan implicados en esto que, Ya, pero pero, también sabes, pero que de luego que la tensión va por ahí y que Rusia es un aliado en este momento, vamos, excelente, excelente para China. Pues así que la versión esta de la historia que se ha difundido, hemos visto en, en la Plaza Roja escenificada, va a mantenerse durante algún tiempo. Va a mantenerse durante algún tiempo porque, bueno, Deng Xiaoping le interesa también, tanto como a Putin, esa versión de la historia, ¿no? Eh, Le interesa porque, entre otras cosas, los chinos de a pie deben estar un poquitín hartos porque tienen un turbocapitalismo y mm, tienen un nivel de vida que crece a simple vista, pero del tema de libertades así como que no andan muy bien. bueno, y Y hay gente que dice que tampoco va tan bien el crecimiento económico, es decir, a ver, nosotros, claro, yo lo que digo, porque escucho y leo cosas, China dejó de publicar datos interesantes para ver el crecimiento económico desde el 2021, otros del 22 y otros del 24. ¿Sabes cuándo lo empiezan a hacer? Cuando empiezan, en vez de subir, empiezan a bajar, claro, empiezan a cortar el acceso. Entonces, claro, nosotros tenemos cierto acceso a eso, pero que crece es indiscutible, eso no tengo duda ninguna. El tema es cómo crece algo, es decir, tú puedes crecer, ¿no? pero crecer sin un reparto de la riqueza. Entonces, bueno, a lo mejor tienes una parte de la población que no está muy contenta con el régimen. Pues eso es lo que vamos. Entonces, en estos discursos tremendistas de la victoria contra el nazismo y tal igual, le sirve a Deng Xiaoping, a Xi Jinping, perdón, para legitimar su dominio político del Partido Comunista sobre China, ni más ni menos. Entonces, es un matrimonio perfectamente de conveniencias, en el cual quizá no haya mucho amor, pero totalmente de conveniencias muy, muy bien convenidas, ¿no? Y es una
después de todo, tienen para ampararse, decir, bueno, estamos volviendo a los tiempos heroicos de la lucha vuestra contra los alemanes y nuestra contra los japoneses. Esos relatos épicos siempre son muy interesantes en cuanto a resultados políticos. Mm. Mm. Hay después también una cosa que nos deja la Segunda Guerra Mundial, que es las heridas de las fronteras, ¿no? Es decir, cuando alguien ve el mapa de Europa de antes y después, es verdad que en la zona occidental, ¿no? De Alemania hacia España no hay grandes cambios, pero cuando lo vemos de Alemania, Austria hacia el oriente, los cambios son muy grandes. Es decir, en la Primera Guerra Mundial ya hizo Sí, un los caos cambios ahí. fundamentales son los de la Guerra Mundial y los de la Segunda son algo muy sencillo, es limitar el poder de Alemania. Todo está pensado para disminuir el poder alemán. Entonces, dijo aquel Kissinger, aquella famosa frase de que Alemania desajustaba el sistema porque era demasiado grande para Europa, pero demasiado pequeña para el mundo. Entonces, una parte del problema es que la Alemania que conocíamos en el año 39 era demasiado grande, decían ellos, para Europa. Bueno, pues es muy sencillo, la vamos a mutilar hasta la situación actual, ¿no? Alemania ha quedado reducido a un país de un tamaño muy manejable, ¿verdad? Y, pero fuera de esas fronteras, lo demás sí, hombre, a los pobres polacos los empujan hacia el occidente, los empujan, les quitan las regiones estas de Europa Oriental, de Polonia Oriental, los empujan hacia Poznania, eh, hacia Silesia, pero no hay muchos más cambios de fronteras, ¿no? El cambio es para Alemania, a la cual ya se le dice de una manera específica, mira, en todos los países de Europa vamos a admitir el concepto de Estado-nación, más o menos, es decir, los límites entre una etnicidad y una ciudadanía, pero para vosotros no. Para empezar, Austria va a ser siempre distinta ya de Alemania y no os mováis mucho porque os dividimos en 4 zonas como os dividimos entre al acabar la Guerra Mundial, ¿no? Los alemanes han aprendido esa lección de una manera muy contundente. La Guerra Mundial, en definitiva, tiene mucho que ver con el afán de acabar con el peligro que suponía para el orden internacional de las potencias más privilegiadas la existencia de un poder tan dinámico como Alemania, ¿eh? Con un crecimiento científico, económico, cultural, que desafiaba la hegemonía de todos los demás que habían llegado antes, porque la Segunda Guerra Mundial es una guerra entre las potencias que tienen y las potencias que desean tener. Y las potencias que tienen, no les importa su ideología política, se coaligan para aplastar a las potencias que desean tener. Y la escritura, lógicamente. Pues hay una noticia de ayer que, si os la cuento, diréis, este hombre está inventando cosas, que es la captura de espías húngaros en Ucrania para ver la posibilidad de invadir Ucrania en caso de necesidad para recuperar los territorios húngaros, que sabéis que... Y esto es en serio, está aquí la noticia, la detención de los espías húngaros en Ucrania para esa misión. Lo explico todo en mi Twitter. Lo digo porque, claro, las dos guerras dejaron raíces Sí, 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 sí. Qué muy grandes. curioso. Sí, sí, Esta región de Zakarpattia, sí, 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 que sí, se sí, une sí. a la de Transilvania, que cuando Sí, estuve en Hungría, en el Parlamento húngaro, está la bandera de Hungría y la del territorio de Transilvania, para que lo recupere. sí, 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 sí. Esa es la región que, bueno, nosotros en España le llamamos la Ucrania subcarpática, ¿no? Mm, Sí, ahí está. Efectivamente, esa era la parte ucraniana atento, de la parte húngara del imperio, porque recuerdo que el imperio austrohúngaro tenía 2 partes, el imperio austriaco y el reino de Hungría, mm, y ambas tenían una zona ucraniana. La zona ucraniana del imperio de Austria era Galicia, ¿no? Compartida con polacos, también es cierto, pero bueno, era la zona ucraniana, mientras que la zona ucraniana de Hungría era la Ucrania subcarpática, ¿no? Bueno, sí, de eso también estuvimos hablando un día. sí. Sigue, que hay gente que a lo mejor no lo oye. No, que nos quedan pocos temas ya para hablar. Sí, 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 sí. Bueno, Pero, sí, sí. Y efectivamente los húngaros, mm,
esos son otros que tampoco han superado nunca el trauma de que supuso para ellos el Tratado de Trianon, ¿no? Entre otras cosas, porque claro, se quedaron con un país que era un tercio de lo que había sido hasta en 1514, ¿no? Luego, Sí, sí, no me extraña que vean con cierta simpatía la idea de recuperar la Ucrania subcarpática. También hay una cosa muy curiosa, y es que yo personalmente conozco, mira que eso es raro, pero conozco a una persona que es originaria de la Ucrania subcarpática ujú. y, bueno, se considera rusa, pero es un ruso un poco distante. O sea, ruso, no ucraniano ni húngaro. No, no, bueno, ruso, pero se queda como un poquito distante, como diciendo, esto ha sido históricamente otra cosa, ¿no? Esta Ujú, zona mía ha sido históricamente otra cosa, ¿no? Tiene otras tradiciones culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un mundo tan complejo, ¿verdad?, de la Europa Oriental. Mm, pero bueno, ya nos permite seguir cerrando los bucles y ver que este es otro de los aspectos en los cuales la herencia de la Segunda Guerra Mundial no está tan lejana, ¿no? Incluso si te pones a pensar, puesto que en tu canal los temas militares son de una gran importancia, te das cuenta de que casi lo más revolucionario que ha ocurrido desde el 45 para acá, en temas de estrategia, es esto, toda historia de esto de los drones, ¿no? ujú. Porque el campo de batalla terrestre, tal como lo percibimos, parece ser que el carro de combate sigue siendo el medio principal de batalla, ¿no? Hombre, de avanzar, prefiero avanzar en un blindado que a Todos pie. los carros van, Y, todos los y que en carros moto. están llenos de carros de combate o de la infantería que tiene que acompañar, pero básicamente parece ser que el paradigma sigue estando en la batalla acorazada, ¿no? Ujú. Que es lo que hemos visto después de todo en la Segunda Guerra Mundial. Mientras que en la guerra naval, pues estamos viendo que es el portaaviones ya desplazó a cualquier otro elemento del poder naval y esto sigue así, ¿no? El poder naval a día de hoy sigue siendo el poder de Sí, hay portaaviones. gente que tiene unas ciertas críticas, pero China, para apostar, para igualarse a Estados Unidos, está apostando por hacer portaaviones. Es decir, Claro, el tema es que, claro, que aparezca un misil mata portaaviones que no sea capaz ningún sistema antiaéreo de detener. Entonces, llegará un momento que dirán, ni portaaviones ni nada, solo submarinos. Que ese es un ya, dilema pero también que se puede de plantear. momento hasta aquí Sí, estamos con hasta las ahora mismo consecuencias de coincido la. contigo, 100%. Y después el que en las fuerzas aéreas se sigue considerando elemento clave al bombardero estratégico. ¿M? Ujú. Cierto, tenemos flotas inmensas de aviones y cosas de estas, pero básicamente es para permitir la operatividad de los bombarderos estratégicos que van a lanzar las armas que tengan que lanzar. Entonces, casi que para mí, como esto está siendo una sorpresa total, no es que los drones sean una novedad de esta guerra, llevaban mucho tiempo utilizando, pero que se utilicen hasta tal punto, hasta tal nivel, esto me está desconcertando bastante. Como no tengo una fuente de información 100% fiable de tecnología militar, estoy un poquito desconcertado y no acabo de captar lo que va a suponer esto. Pero sí que recuerdo una afirmación que me dijo un piloto de la Fuerza Aérea Española, un piloto de combate. Dice, Carlos, nosotros lo tenemos cada vez más claro. Nuestra función en la guerra va a ser ir liderando flotas de Sí. drones. Sí, a ver, digamos, el F-35 en teoría ya está pensado para ir volando acompañado de drones y que van de un dron, ala, tú vete a hacer esto, tú encárgate de protegerme en la retaguardia, vosotros dos, misión de exploración, sí, sí, la idea va a ser esa. El Sí, sí, piloto va a entonces estar yo digo, dando órdenes, incluso el avión va a funcionar solo y el piloto lo único que va a hacer es manejar allí la información. ya. Entonces yo digo que fuera de eso, de Sí, esta, sí. de esta, de esta revolución de los drones, que yo no acabo de captar en su intensidad, y en su profundidad y en sus despliegues, la guerra, los mecanismos bélicos siguen siendo básicamente los heredados de la Segunda Guerra Mundial. El carro de combate, el portaaviones y el superbombardero estratégico, ¿no? Luego, estos otros sitios donde las consecuencias de la guerra están bastante, de la Segunda Guerra Mundial están bastante claras, ¿no? Que seguimos muy ahí. Y por supuesto, ni que decir tiene, claro, y esto es una consecuencia directísima de la guerra mundial,
la amenaza nuclear, ¿no? Eso es. Claro, ahí fue donde se utilizó por vez primera. Y ahora las tenemos muchísimo más grandes, muchísimo más potentes, infinitamente más numerosas y muchísimos más vectores para proyectarlas sobre los objetivos. Pero básicamente la guerra, esto ya estaba ahí. La bomba atómica está ya en la Segunda Guerra Mundial. No ha habido un cambio de paradigma en este sentido. Es otra de las cosas en las cuales la, la guerra mundial la seguimos siendo muy, muy presente, ¿no? Y culturalmente yo creo que también, es decir, que ha ocasionado en ciertos países una cultura antimilitarista muy fuerte. Es decir, mm, supuso tal barbarie, tal cantidad de muertos, que cosas que antes eran casi de normales. No todas las generaciones tenían la idea de que los hombres de cada generación iban a hacer una guerra, ¿no? Y que era casi una especie de rito de paso de la masculinidad, ¿no? Esto ya está totalmente obsoleto. Todo el mundo tiembla horrorizado ante la posibilidad de una guerra. Y esto lastra mucho las políticas que se hacen. Lastra en el sentido de que pesa, no que de que pesa mucho en todas las políticas, ¿no? Todo el mundo está siempre como loco por eso. Y eso lo saben muy bien también ciertas personas. ¿Qué es lo que hacen? Blandir la amenaza nuclear Para todo. para todo. Porque, en Sí, sí, fin, no vamos a señalar con el dedo, sí. pero hay gente que está día sí, día también, diciendo, pues tiro bombas atómicas. Pues me pongo aquí como un loco, Estoy muy tío. loco, ¿eh? Estoy muy loco. Cuando que objetivamente no creo que nadie tiene No, ni el más mínimo, porque eso también lo sabemos, que aunque uno tenga 1000 bombas atómicas y otro tenga 100, y uno puede lanzar las 900 y borrarte el mapa, con que tú lances 50 y causes un daño, el daño que causan al llegar al país, ya no tiene sentido la guerra, ya has perdido. Aunque ganes, la has perdido, porque el daño que te han causado es tan tremendo que no compensa. Entonces, mm, pero el hecho, ya estábamos hablando a nivel de mentalidades populares, ¿no? Este fantasma de la guerra nuclear se blande constantemente, lo oyes constantemente, ¿no? De decir, pues tiramos la bomba atómica. Y saben que eso va a tener un efecto paralizante sobre la opinión pública que se va a cagar por la pata abajo, sí, sí. pensando que esto vaya a ocurrir, ¿no? Claro, es que otra cosa que en claro, que estamos más metidos es la guerra cognitiva, ¿no? La guerra de propaganda, del relato. Eso sí que ahora podemos decir que va mucho más rápido que en la época de la Segunda Guerra Mundial, que también existía, ¿eh? Como yo pongo un ejemplo, ¿no? En Francia, es verdad que no lo hablamos, los comunistas pidiendo que se hiciese boicot al ejército francés Claro, y a las sí, armas sí, francesas, ¿se acuerdan? De eso, cuando comenzó la Guerra Mundial, Alemania atacando Francia y los comunistas en Francia haciendo boicot para que ganasen los alemanes, una cosa sí, muy sí. llamativa, porque eran pacifistas. Sí, no, y porque no nos engañemos, para los Estaban comunistas, pactados en el otro lado, casi, sí, sí. sí, para los comunistas en todas partes del mundo, la Revolución de Octubre era como una especie de mantra, ¿no? Entonces, la Revolución de Octubre había sido soldados que se habían alzado porque no quieren ir a la guerra. El proletariado ruso no es el que hace la revolución. Y el campesinado ruso, menos que él. Eso para nada. Son los soldados rusos. Entonces dice, ¡ay! El derrotismo revolucionario le ha dado el poder a Lenin. Ah, pues igual aquí también, en Francia, ¿no? Y como son tan poco imaginativos, lo intentan también copiar esta táctica. Sí, sí, efectivamente, eso es otra de las cosas chocantes, de las muchas cosas muy chocantes de la Segunda Guerra Mundial. Pero también hay ves cómo enseguida se cambia el discurso y se acomoda a la necesidad práctica. Entonces, llega un momento en que los alemanes atacan a la Unión Soviética y caramba, los comunistas franceses al día siguiente descubren que son más patriotas que nadie, ¿de acuerdo? Y están dispuestos a aliarse con cualquiera con tal de que mate alemanes, ¿no?
y están dispuestos a- a lanzar a su país a una política muy aventurada, en el sentido de que cuando tú utilizas técnicas de lucha terrorista contra un ejército ocupante, ya puedes dar por hecho que las represalias van a caerte, pero así, pero a cacaporrillo, ¿eh? Pero es que es lo que están buscando, ¿no? Están buscando justamente eso. Fíjate con qué rapidez se le da un giro radical al planteamiento, ¿de acuerdo? De ser una guerra imperialista de malos malísimos a ser una guerra patriótica, ¿eh? Y el Partido Comunista francés, la plataforma que crea para, dice él, para integrar a todos los que luchan contra la Wehrmacht, se llama Frente Nacional. El mismo nombre que tiene el partido de Le Pen, el Frente Nacional, Sí, ¿de sí. acuerdo? Luego hay que ver con qué facilidad se manipulan las palabras, ¿verdad? Y se adaptan los discursos a las situaciones de la política del día a día. Mm. Mm. Pasamos a ver algunas preguntas de los seguidores que están Perfecto. en los Que dos sean canales. sencillas. Sí. Elige las más sencillas, que Elijo, son elijo, elijo. Sí, sí, sí. ¿Por qué existe Bielorrusia? ¿Es un país con una identidad nacional fuerte o realmente son una provincia rebelde que en cualquier momento podría entrar en la Federación Rusa? Mira, pues es curioso porque todo el mundo da por hecho que Bielorrusia es un invento de Lenin. Es decir, sí que existía un cierto dialecto bielorruso, ¿de acuerdo? Pero Bielorrusia, y al final de la Primera Guerra Mundial hay un cierto intento, patrocinado lógicamente por los alemanes, de crear una especie de Estado bielorruso. Pero realmente quien creó la nacionalidad bielorrusa fue Lenin. Lenin, en esta fase que estaba de odio absoluto a todo lo que fuera el imperio ruso, al abominar de lo que él llamaba el chauvinismo ruso, se puso a inventarse todas las naciones que le dio la gana. Y se inventó con una base muy endeble la nacionalidad bielorrusa. Cuando se crea la República Socialista Soviética de Bielorrusia, y estamos en la fase que creo que se llama la Korenaitia, creo que no me haga mucho caso, mi ruso es bastante. Bueno, la política de nacionalización. Mm, Resulta que en la República de Bielorrusia, pues es cuando se empieza a enseñar el bielorruso, que antes nunca jamás se había enseñado en las escuelas, se empieza a enseñar a la gente, ¿no? Entonces empieza a surgir poco a poco una concepción bielorrusa que no acaba de cuajar, ¿eh? No acaba de cuajar y no es casualidad de que los bielorrusos sigan siendo muy fieles a la línea política rusa, ¿no? bueno, Pero realmente quien hizo más tuvieron su para intento, ¿no? fomentarla fue Lenin. Eso es una de las cosas que Putin no le perdona a Lenin. No, lo dijo muchas veces. Sí, Pero, por ejemplo, los bielorrusos tuvieron su intento, ¿no? De quitar al gobierno actual. Pues, lo sí, sí, intentaron, no sí, les sí. salió bien porque, claro, es una Mira, dictadura bien es atada. curioso, volvemos así, hacemos los bucles de siempre. Cuando tú ves la bandera actual de Bielorrusia, es la bandera que se le dio en la época soviética. Menos dado y martillo, todo lo demás igual. Y los que se intentaron librar del dominio del Yakushenko, usaban la bandera que utilizaban los bielorrusos nacionalistas en la Segunda Guerra Mundial. Sí, 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 cierto. Cuando la empezaron a Sí, poner sí, en la las bandera protestas, sí, sí, blanca con una sí, franja sí. central roja. Mm, Eso no se blandía desde la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando se usó mm, y precisamente una de las unidades que lo usaron fue una división de las Waffen-SS, ¿eh? sí, sí. Sabes que había una división Waffen-SS. Eso no se habla. Ahora dicen, no, los ucranianos. Oye, también había una división bielorrusa de las SS, la 30. Y, qué malos que eran estos. Sí, pero de todas las divisiones extranjeras que intervino en las Waffen-SS, la que tiene un historial más condenable y detestable es justamente la 29 División, la rusa, Anda, la mira, de toma. Kaminsky. Sí, sí.
Es que, bueno, cuando quieres blanquear la historia. Bueno, de hecho, Sí, mira, una sí, cosa que me llamó la atención, en la época soviética pocas biografías se habían hecho de Stalin, es decir, se había olvidado mucho. Y cuando llegó Putin al poder en el 2008, empezó a hacer muchas obras y a promulgar, ¿no? Una cierta recuperación de Stalin, ¿no? Stalin es Stalin como victorioso en la Segunda Guerra Mundial. Lo digo porque hay que entenderlo, que a él le viene bien esa figura de un hombre fuerte también, ¿no? claro, claro. Sí, porque además, Eh, objetivamente hablando, Stalin, al acabar la guerra, como él sí que fue siempre un marxista-leninista convencidísimo, Stalin le pregunta a sus generales un día de esos, bueno, los reyes, sus mandos políticos, un día en unos fistorros de esos en el Kremlin, ¿por qué hemos ganado la guerra? Y todos los pelotillas, ¡ah! Por tu genio, camarada Stalin. Ah, no sé, pelotas, coño. Otros, por el sacrificio del pueblo ruso, tal. El pueblo ruso se dejó machacar en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué ha hecho que ganemos la guerra? Y todos callados para no meter la pata. Y él dice, el Partido Comunista. mm, Hemos ganado la guerra porque existe el Partido Comunista. Lo dice clarísimamente. Bueno, te digo porque él es comunista, ¿no? No lo duda ni un minuto. Pero como tiene la ventaja de que es dialéctico, dice él, puede ser comunista de fondo, de fondo y de corazón, pero utilizar en masa todos los recursos del nacionalismo. ¿De acuerdo? Y ahora la gente se ha quedado con eso, con ese Stalin nacionalista. Yo la última vez que vi una imagen de ese tipo, casi no sé, no daba crédito, en Peskov, al sur del lago, el lago Peipus, prácticamente la frontera entre Rusia y mm. Estonia. Un pope inaugurando bendiciendo una estatua de Stalin. Ahí toma. Digo, hemos llegado a unos niveles de delirio De idiotez, sí, 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 absoluta. sí, sí. Mm, no lo puedo entender. Pero sí, sí, se ha impuesto esa Bueno, idea fue, de. a lo mejor lo piensas, fue un gran hacedor de mártires. Bueno, Claro, fue fue un una gran, vía para. No, lo digo porque hay. dictador como la copa de un pino. Acaba de decir Dugin, lo dijo Dugin, o sea, no yo, dijo Dugin, que la guerra en Ucrania es una forma de acercarse a Dios mediante la sangre de los jóvenes rusos. Es una forma de Pues, expiación de los pecados de Rusia. O sea, lo bueno, digo porque, claro, Stalin fue una herramienta. mm, Claro, a lo mejor, si nos vamos a esos pensamientos tan idiotas que pueden tener algunos, pues, podemos encontrar cualquier cosa. El sí. problema, Pero Carlos, mira, que que ese la mente tema humana, la mente humana es muy peligrosa, ¿eh? sí, ese tema que acabas de citar, de presentar la campaña fracasada de Ucrania como esa especie de prueba de Mm, Dios, es una historia alucinante porque la campaña de Ucrania, tal como estaba concebida, era para haberse ganado en una semana sí, y por eso ni se le llama guerra, es la operación militar especial. Bueno, la operación militar especial, no sé cómo acabará esta guerra, pero la operación militar especial como tal es un fracaso, fue un fracaso absoluto. Porque la guerra tenía que haber acabado a la semana y tenía que haber acabado con un desfile de la victoria en Kiev, ¿de acuerdo? Y no va a acabar así en ningún momento. Acabará como acabe, pero no va a acabar así con ese pueblo ucraniano aplaudiendo la liberación por parte del ejército ruso. Les costará, Dios ayuda, a lo mejor ganarla, pero quien tenga ojos en la cara, lo que ha visto es que algo que considerábamos tan temible como el ejército ruso no es capaz de vencer a un enano. Es sí, un poco como lo que ocurrió cuando lo de Finlandia, pero ¿cómo es posible que esto les dure más de 5 horas? Es impensable. Luego, este ejército no es tan temible como decimos. Mm, ¿De verdad se creen, como dijo ayer enfáticamente Putin, que estamos todos unidos en torno a esta guerra? Cuando se afirma eso, yo siempre pienso en aquel latinajo, ¿verdad? De excusatio non petita, accusatio manifesta. no, y Si básicamente fuera que tan manifiesto que todos los rusos, están a favor de esta guerra, no haría falta.
Y yo no lo creo, francamente, no lo creo. Yo no sé, ya alguna vez que hemos hablado de este tema, yo no sé si en la zona donde tú vives hay presencia de colonia rusa. No, aquí Aquí, no. lógicamente, hay muchos, muchos no, muchísimos, y también ucranianos, ¿eh? No veo que ninguno se vaya a Rusia a partirse el pecho por su país. No, no, lo que está claro es que Rusia está pagando cada vez más dinero para que vayan. Es decir, La presencia de rusos y ucranianos, que tampoco están haciendo un despliegue de un heroísmo increíble, ha aumentado de una manera perfectamente perceptible ujú. en esta zona desde que empezó la guerra. Entonces, esto está pelado, hasta el punto que mucha gente está ya hasta las narices porque están haciendo subir el precio de la vivienda que te cagas, ni más ni menos. Bueno, Entonces, lo que viene con dinero, claro. claro, toda esta gente que dice, no, estamos unidos. No, 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 mire, hay miles de rusos que se están yendo, que se han ido y que no piensan volver. No, pero, ¿No? Carlos, hay una mejor muestra. Es decir, no quieren hacer una movilización porque la sociedad no quiere, lo primero. Y los voluntarios fueron, al principio de la guerra, fueron muchos voluntarios, pero ahora van cobrando y cobran mucho dinero. Es decir, un soldado ruso de zona pobre, Ujú. si se muere en la guerra, su familia cobra 29 años de salario. Es decir, los 20.000 euros que les dan de enganches, la gente motivadora. ¿Verdad? Aquí hay uno que está soltando estupideces cada poco, ¿no? De que los estadounidenses están endeudados, todos están empufados, diciendo que el americano medio tiene 150.000 dólares de deuda. Yo también tengo una hipoteca y tengo mi deuda. Y los rusos también tienen su deuda y muchos van a la guerra para pagar esas deudas y lo tienen dicho, es decir, es la forma de quitar la deuda de la familia. Gente de 50 años, padre de familia que se va a la guerra, va para eso, para pagarse la deuda. Sí. Por tanto, no son tan patriotas ya, porque Yo van por dinero. no los veo No, tan no, patriotas no, no. Y de como hecho ellos. hay una cosa, Carlos, que es muy llamativa y la gente no lo sabe, pero tienen cuotas cada departamento para conseguir reclutas y entonces dan más dinero. Imagínate, la provincia de Asturias da 20.000, entonces León da 25.000. Entonces hay gente de Asturias que se va a reclutar a León para los 5.000 euros de diferencia. Ujú. Y eso al final demuestra que tú no vas por patriotismo, vas por dinero. O sea, Pues claro. sí, sí. No, yo digo, yo no veo esos despliegues de patriotismo que, No, no, sino no. que la guerra tenía que haber acabado, pero hace muchísimo tiempo. Si es que cuánto tiempo está durando esta guerra, si es que pensábamos todos que esto podía durar 10 días. Habida cuenta de la diferencia tan extraordinaria en capacidades, ¿no? Y no, la guerra no es toda. Dirán, hombre, claro, la está alimentando Estados Unidos. Por supuesto que la está alimentando Estados Unidos. Que vuelvo a decirte, a mí me ataca un poquitín de los nervios cuando criticas estos temas de Rusia, que parece que te estás convirtiendo en un apologista de la política norteamericana. No, no. A mí me parece que aquí los norteamericanos han hecho un papel horroroso en toda esta historia. Pero bueno, un día hablamos, si quieres, de eso, del papel de Estados Unidos en este tipo de conflictos, que igual tiene mucho que ver con lo que hicieron, que digo yo, en los países del Golfo, ¿no? Ahí lo vemos también de una forma tan meridianamente clara. Pero bueno, es que ahora estamos hablando, en este momento estamos hablando de No, sí, Rusia, que es el que se ha identificado a sí mismo como el atacante. sí, sí. Pues Carlos, no puedo hacer más preguntas, porque lo siento al público, porque ya te comenté que tenía que marchar a las 9. Y eso sí, quedamos para hablar otro día. Tenemos ya fecha, creo, para hablar otro día. Este fue un programa sorpresa, así un poco de, Oye, yo sí de que quería reflexión. hacer una última consideración, si me parece, Sí, porque además lo que tenemos pendiente un poquito medio estructurado, ¿verdad? Es estos programas sobre la descolonización, ¿verdad? ujú, Y ahora se está hablando de cómo se ha celebrado el Día de la Victoria en Londres, en París o en Moscú, pero nadie parece reflexionar que el Día de la Victoria, ese 8 de mayo, también se vivió en otras partes del mundo. Y es, por ejemplo, lo que ocurrió en la pequeña población argelina de Sétif, cuando los franceses montaron allí el desfile del Día de la Victoria para celebrar lo que ellos consideraban su gran victoria en la Segunda Guerra Mundial. Los argelinos empezaron a increparles, no sé qué, no sé cuántos. La cosa se lió
murieron unos cuantos colonos franceses y a continuación los franceses atacaron con sus fuerzas armadas en toda la región, causando una barbaridad increíble de muertos, ¿no? Estos incidentes se les llaman los incidentes de Sétif, marcan el inicio de la lucha de descolonización mm, de Argelia y por tanto del Mm. Magreb, ¿de acuerdo? Y si me apuras un poquitín de toda África, ¿vale? Bueno, te lo digo porque el 8 de mayo se vivió en todas partes y no en todas partes igual. Vamos a seguir considerando que los ingleses y franceses son amables democracias que quieren el triunfo de las libertades. No es esa la visión que tienen los argelinos, ni los indonesios, ni los indios, ni los nigerianos, ni nadie de eso. ¿Y qué pasa? Que esos señores no tienen por qué derecho a opinar sobre qué ocurrió el 8 de mayo. También, ¿de acuerdo? Esas visiones idílicas de la victoria sobre el mal, etcétera, etcétera. Vamos a ya cuentos de hadas y cuentos de brujas. No, vamos a analizar procesos históricos objetivos, ¿no? El 8 de mayo, sí, es evidente que algunos lo consideran una liberación y muchos consideraron que les sacaban de una cárcel para meterlos en otra, o que con la victoria de los aliados, a lo mejor su situación empeoraba porque esos querrían consolidar sus dominios coloniales. Luego, el 8 de mayo es mucho más que lo que ocurra en Moscú, que lo que ocurra en París, lo que ocurra en Londres. Como estábamos analizando un poco en estos dos últimos programas contigo, el tema de la descolonización, he querido hacer este pequeño engarce, ¿verdad? Al acabar el programa, porque un poco me imagino que seguiremos con esta serie que teníamos emprendida de la descolonización. Mm. No, ahí vamos, que hicimos el último sobre, bueno, el tema de la zona de las colonias El holandesas. África Austral. Sí, África Austral, sí. Y una cosa que preguntan aquí, yo creo que es interesante, ¿no? Si Francia y Reino Unido declararon la guerra a Alemania por invadir Polonia, ¿por qué no se hizo en su momento también a la URSS que invadió Polonia? Bueno, eso ya es una pregunta súper Es muy clara, ¿no? complicada, muy complicada. No, me refiero, si es que mm, no solamente sería esa pregunta, sino si le dieron a Polonia garantías de que le iban a ayudar porque no le ayudaron, pero es que no movieron ni un. No, lo único que querían es que la guerra estallara. Querían que la guerra estallara ya, ¿de acuerdo? La guerra podría perfectamente no haberse estallado ese día, ni mucho menos. Los ingleses y franceses querían que la guerra estallara ya. Y querían que estallara contra Alemania específicamente. Porque si Alemania invadía Polonia, que ya la daban para amortizada, es decir, estos pobres pringados que les. Ten en cuenta que, mira, o sea, se habla mucho de el comportamiento de absoluto desprecio de los alemanes con a la gente de Europa Oriental, ¿no? Dicen, no, fíjate, convierten a Bohemia y Moravia, a Chequia, en un protectorado, fíjate tú. Mm. Y dices, pero vamos a ver qué era Checoslovaquia. Era un protectorado de ingleses y franceses. Por eso, cuando la conferencia de Múnich dice, no, no, chaval, entrégale esto a Alemania. Y los de Praga bajan la oreja y se lo entregan fácilmente, ¿no? Era un mandato de los ingleses y franceses. Aquí ocurre lo mismo. Dicen, bueno, los polacos que se metan en este lío, que se van a meter, y no vamos a hacer nada por ellos. Nosotros lo que nos interesa es que la Wehrmacht se lance contra estos. ¿Por qué? Porque su cálculo es muy sencillo. En el momento en que se lancen, mm, mm, Mm. Rusia no puede permanecer al margen. No puede permanecer al margen viendo cómo las tropas alemanas avanzan sobre su territorio. Y por tanto, lo que ellos aspiran es que se abra un frente oriental para Alemania. Que no sea la pobrecita Polonia, que la dan por amortizada, sino un frente oriental contra la Wehrmacht y el Ejército Rojo, ¿no? Esto es lo que a Hitler, que lo que gusta son las apuestas fuertes, es un vicioso del juego de póker, dice, pues ahora voy a fastidiaros con este pacto que hago con Stalin. Pero en ningún momento les pensaron los aliados no ya en salir a luchar contra Rusia, es que ni siquiera pensaron en cómo ayudar a Polonia. Ujú. Polonia
mandaron al matadero. Y es más, y sabes perfectamente cómo después, el año 43, cuando se descubre lo de Katyn y llegan a protestar los polacos, el general Sí, no, Sikorski. no les hicieron mucho caso a Sikorski, No, ¿no? no. Es que ¿cómo se lo cargan? ¿Alguien Bueno, se cree Sikorski muere, que muere en el Gibraltar, sí, sí. Sikorski Sí, sí, su avión se estrella por sí, casualidad? Vamos. sí, sí. ¿Y cómo les entregan maniatados al ejército rojo, ¿no? Bueno, El- Churchill ahí se opuso un poco, pero no tuvo mucho apoyo de Roosevelt, eso es cierto, ¿eh? Pero poco. Nada. Muy poco. Ahí Mira, Patton, Churchill, ya veía lo que venía. no, pero me refiero que Churchill, y lo cuenta en sus memorias, y yo cuando lo leí, es que no daba crédito, ¿no? Cuando se presenta en Moscú y coge y dice con un papel cuadricuadrado, dice, mira, esto para ti, esto para mí, esto para ti, esto para mí, esto para ti, esto para mí. Y le dice, se lo entrega a Stalin y le dice, ¿te parece bien? Pues sí, por supuesto le había entregado a Polonia, ¿eh? En ese papel. El mismo Stalin, según cuenta, no es ninguna teoría conspiracional, ni lo hemos sacado de ninguna parte. Están las memorias de Churchill escrito por él. Que le dijo Stalin, bueno, este papel vamos a romperlo, ¿no? Porque parecerá un poquito de desvergüenza ver cómo nos hemos repartido Europa. Entonces dice, no, consérvelo usted, consérvelo usted. Entonces, mira, lo que diga Stalin, lo que diga Lenin, ay, perdón, joder, lo que diga Churchill, es que no me merece ni el más mínimo respeto. Este tío era un psicópata que lió la de Dios y sacrificó a todo el mundo que hubiera que sacrificar con tal de que los ingleses siguieran tomando en sus residencias de campo el té de las 5. Un auténtico criminal, pero que bueno, ha quedado para la posteridad muy bien porque tal como dijo también en otro ejemplo de su cinismo, la historia hablará bien de mí porque lo voy a escribir yo. Bueno, eso sí, eso ayuda mucho. Mm. Sí, sí. Pues, Carlos, muchas gracias. Espero que en breve la gente vuelva a ver tus programas aquí en Belugartis, que busquen Carlos Caballero Jurado y hay programas muy interesantes sobre el fin de la Primera Guerra Mundial, que hicimos un vídeo que suma 13 horas o 14, Solamente ¿no? para Y locos de tiene atrás. muchas visualizaciones, o sea que Sí, anima sí. a saber y que te anime más, Carlos, que lo que Yo dices lo de que bueno. soy, como soy una persona metódica, lo que espero es que reasumamos la serie que estábamos haciendo sobre No, no, eso está. discriminación, que llevamos ya 2 y Sí, aún nos sí, queda sí, un poquito de sí, sí. algunos temas sabrosos Y nos para. falta más África, y nos falta más Asia, no, hay mucho tema. Hay Y mucho. nos queda más África, nos queda Sí, más sí. África. Pues Carlos, muchas gracias por esto. Programa de historia y de actualidad, las dos cosas juntas. Por eso emitimos los dos programas. Y alguien dirá que me llegan dos avisos a la vez de este Francisco se confundió. No, no, fue Aldrede. Pues Carlos, muchas gracias y decirte que ya esta es tu casa. Y también recordar que Juan Carlos Pérez, un amigo de los dos, tiene un programa contigo sobre el tema este muy parecido en su canal. Buscarlo, Juan Carlos Pérez, y disfrutar también de la charla ahí en el conversatorio de Carlos Caballero. Pues Carlos, muchas gracias y si quieres decir algo al público como despedida final. Nada, como siempre, su agradecimiento por tener la paciencia de escucharme y que mi confianza en que les haya servido para algo, que algo de lo que hemos estado comentando les sea útil. Pues muchas gracias a todos, a ti sobre todo, Carlos, y gracias a todos los que estéis en el directo. Mira, ayer justo hice un programa Amigos de Acero, que es el pacto, ¿no?, entre Rusia y China, y que tiene en el discurso todo el rato hablando de la Segunda Guerra Mundial, y por eso me vino a la cabeza intentar hacer este programa explicándolo, ¿no?, que fue verdaderamente la Segunda Guerra Mundial, su legado, ¿no? Pues espero que os haya gustado el programa y si es así, hagáis algo muy sencillo, que es dar a me gusta, dejar un comentario, compartir. Y si sois nuevos, suscribiros al canal dando a las campanitas. Si estáis en el de historia, acordaros que está el canal de actualidad y si estáis en el de actualidad, buscad el de historia, que los dos juntos hacen una buena combinación desde mi punto de vista. Muchas gracias a todos y nos vemos otro día aquí en Bellum Artis, Historia Militar y en Bellum Artis, Actualidad Militar y Geopolítica. Gracias a todos los mecenas y a aquellos que apoyan al canal invitando un café, que se agradece. Estando de constipado como estoy, un café calentito se agradece. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.